Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados maestros? Los saluda su amigo el profesor Carlos Castellanos, de la editorial y consultoría Aula Móvil. Y bueno, el motivo de este webinar, de este video que les compartimos, es precisamente analizar junto a ustedes cuáles son las bases, los fundamentos de la nueva escuela mexicana. Esperamos con este video precisamente poder aportar algo de luz a este tema, que como sabemos es un tema muy actual y es un tema obviamente que implica mucho trabajo, mucho análisis, y obviamente toda una ruta para poder implementarlo. Pero antes de eso, profesores, yo los invito, primero que nada, a reflexionar y a que conozcamos juntos cuáles son estas bases, en qué se sustenta esta nueva escuela mexicana. Más allá del tema de la implementación o este tema de la instrumentalización de este nuevo modelo, los invito primero que nada a reflexionar con nosotros, a conocer un poco más a fondo cuáles son estas bases, estos fundamentos en los que se sustenta este nuevo modelo educativo, que representa un cambio de paradigma y obviamente un reto para todos nosotros. Entonces vamos a intentar, obviamente, a partir de nuestra experiencia, nuestra perspectiva, como profesores también, como capacitadores, arrojar un poco de luz de alguna manera y brindarles una perspectiva un poco más amplia, fresca y que ojalá de verdad sea de mucho valor para todos ustedes. Bienvenidos. Bien, bueno, vamos a comenzar. Primero que nada les menciono, bueno, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Primero que nada, como mencionaba, primero que ustedes conozcan, que conozcamos juntos cuáles son estas bases históricas, estos antecedentes, cuáles son estas bases filosóficas, sociológicas, económicas e incluso geopolíticas que dan origen a la nueva escuela mexicana, para que antes de que pensemos en cómo poderlo implementar, comprendamos primero de qué va todo, de qué trata precisamente esto que es la nueva escuela mexicana. Vamos a la esencia, vamos a los fundamentos. Vamos a comenzar, maestros. En primer lugar, bueno, vamos a plantear cuál es el contexto. Es importante, muchas veces hay profesores que nos preguntan, bueno, profesor Carlos, ¿en qué tiene que ver, por ejemplo, la educación, por ejemplo, con temas económicos o temas políticos? Bueno, yo les explico que obviamente la educación, como todos sabemos, va de la mano, tiene que ver todo, porque precisamente la economía es la que marca la hoja de ruta. De acuerdo al modelo económico imperante, es el tipo de currícula, el tipo de programas educativos que se tienen que implementar, de acuerdo a cómo se encuentra el mercado laboral, cuáles son las tendencias en economía, cuál es el modelo económico que rige, y de ahí se deriva todo lo demás. Entonces, por supuesto que la educación está íntimamente relacionada con temas de economía, geopolítica, temas sociológicos, filosóficos, como vamos a ver a continuación. Entonces, es importante abrir nuestra mente, ver la educación de una manera más integral, no como un nicho, como una isla, algo aparte, sino como parte de un todo, como parte de un sistema, parte de una sociedad. Como sabemos, la educación siempre ha servido históricamente desde hace varios siglos, ha servido, por supuesto, como una plataforma política, como una plataforma ideológica que nos ayuda, que tiene la encomienda, obviamente, de formar a las nuevas generaciones, a los nuevos estudiantes, a los nuevos ciudadanos, a los nuevos trabajadores, de acuerdo, como mencionaba, de acuerdo a las necesidades de la propia economía, de la propia sociedad. Hoy en día, bueno, pues ¿cuál es el contexto, profesores? Tenemos un contexto muy amplio. En primer lugar, hemos visto cómo cada cambio de gobierno obviamente viene con una nueva propuesta, viene con cambios. Ya vivimos lo que fue el modelo 2011, el modelo 2017, que todavía ahorita está vigente, este modelo 2022 de la nueva escuela mexicana que está apenas ingresando. Vemos cómo cada cambio de gobierno conlleva también un cambio de paradigmas. A veces es una cuestión retórica, pero también hay cambios también en cuanto a de repente a ciertas currículas o en cuanto al perfil de egreso o en cuanto a ciertas nociones. Entonces, cada que cambia un gobierno, obviamente, hay cambios en materia educativa. Entonces, en este sentido, el próximo año tenemos nuevamente elecciones, cambio de gobierno, probablemente no sabemos si haya continuidad de este gobierno o no sabemos si puede haber una transición. Lo que es un hecho es que la educación es dinámica, es constante y está en constante cambio. Entonces, esto es un factor que hay que considerar. Otro aspecto muy importante, profesores, es también, no podemos olvidar,
¿cuál es el contexto en general? ¿Qué rodea al contexto actual? Bueno, pues ya vivimos toda la parte de la crisis sanitaria, toda la parte del confinamiento, el aislamiento social, toda la parte que vamos a mencionar también ahorita en cuanto al rezago educativo, todas las crisis que ha conllevado. Desde el 2020 a la fecha, ustedes se han dado cuenta, estamos viviendo toda una serie de crisis que todas tienen que ver unas con otras. Parecerían hechos aislados, pero en realidad no es así. En realidad, todas estas crisis que vamos a mencionar a continuación, todo esto que estamos viviendo hoy en día, es parte de una realidad que estamos viviendo, es parte de una crisis y de un cambio que estamos viviendo a nivel global. Hoy en día los problemas son globales, las crisis, los retos son globales. Entonces, en primer lugar, tuvimos la crisis sanitaria, que ya sabemos la historia, sabemos cómo nos llevó a aprender, tuvimos que adaptarnos a trabajar de otra manera, a estudiar de otra manera, a relacionarnos de otra manera, y de alguna manera nos puso en jaque a todos, ¿no? Y en este caso a la educación, por supuesto, al sistema educativo, porque los profesores pues tuvimos que solventar esta situación, tuvimos que aprender a usar la tecnología, a hacerla un aliado, y bueno, tuvimos que aprender a trabajar de una forma que no lo habíamos hecho nunca antes, ¿no? Y tuvimos que reinventarnos de alguna manera y adaptarnos a este cambio, y pudimos de alguna manera solventarlo, como siempre los profesores, siempre trabajando, siempre de alguna manera adaptándonos, siendo resilientes, y bueno, ahí está una muestra, ¿no? Luego también tenemos otros aspectos que también son muy importantes. Tenemos también este famoso tema de la crisis climática, ¿no? Antes llamada calentamiento global. Hoy en día, bueno, cambio climático, que como sabemos, esto siempre ha existido durante toda la historia de la humanidad, siempre ha habido cambio climático, es parte de las fases de la Tierra, es parte de la Tierra, del mundo, y es una realidad que existe y que es un reto para todos implementar estos temas de sostenibilidad, estos temas de las nuevas energías, de economías verdes, todo este tipo de temas, esta noción de ecologismo, esta conciencia social de cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente, es parte del entorno, es parte de la realidad que estamos viviendo. Tenemos también, por otra parte, lo que son obviamente las crisis económicas y temas geopolíticos. Hoy en día no solo vemos el tema de la crisis sanitaria, también vemos crisis económicas, vemos guerras, vemos hambrunas, problemas, conflictos sociales, familiares, toda una serie de conflictos que, ¿a qué nos lleva todo esto, profesores? ¿A qué nos lleva obviamente a darnos cuenta que el mundo, la sociedad está cambiando? Estamos entrando, nos hayamos dado cuenta o no, estemos conscientes realmente de esto o no, estamos en medio de un cambio de era, un cambio de paradigma a nivel mundial. Muchos historiadores lo asemejan, por ejemplo, como cuando fue la caída del Imperio Romano o cuando fue el surgimiento de la era industrial. De esas dimensiones, de ese tamaño es el cambio que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. Estamos viviendo un cambio de era tremendo en todos los sentidos y obviamente eso nos desafía a reinventarnos, a adaptarnos y a seguir aprendiendo y actualizándonos constantemente. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todas estas crisis que estoy mencionando ahorita tienen que ver con una misma realidad. Todo esto, habrá gente que pregunte, bueno, esto a mí, ¿en qué me afecta? ¿O de qué manera, por qué nos tiene que interesar? Bueno, además de como seres humanos, obviamente, está la parte de la empatía, la solidaridad, obviamente. Todo este tipo de crisis nos pegan de manera directa o indirecta. Por eso la inflación está disparada, por eso se sigue acentuando de alguna manera el tema de la desigualdad social, las crisis económicas, mayor pobreza, etcétera. Entonces, eso conlleva muchos retos y muchos temas. Hay varios aspectos. Por ejemplo, hay otro aspecto muy importante que hay que considerar, la disrupción tecnológica. Hoy en día, precisamente esta nueva era, denominada también la industria o la era 4.0, la era hoy en día, la era de lo que es la inteligencia artificial, la robótica, todas estas nuevas tecnologías que están rompiendo paradigmas y que de alguna manera están cambiando, ya lo vivimos en el 2020, están cambiando la forma como trabajamos, como nos relacionamos, como compramos,
está cambiando todo. Hoy en día estamos viviendo ya en medio de una tecnocracia, estamos viviendo en medio de un mundo dominado por la ciencia y la tecnología. Lo veamos o no, esa es la realidad. Las empresas tecnológicas, todo lo que se conoce como el GAFAT, Google, Amazon, YouTube, Microsoft, todas estas empresas tecnológicas son parte de la famosa Big Tech. Ellos duplicaron o triplicaron sus fortunas durante toda esta crisis, porque obviamente fue necesario comprar equipos tecnológicos, contratar internet, contratar programas, pagar aplicaciones, plataformas. Esto disparó, vino a detonar muchas cosas. Y de hecho, a un futuro no muy lejano, obviamente se habla de diferentes formas de trabajar. Por ejemplo, ya vimos lo que es teletrabajar, teleestudiar, ya vimos que es posible de alguna manera otros escenarios, aunque no sea necesariamente lo ideal, pero estamos viendo cómo de alguna manera todo está cambiando, entonces nosotros vamos dentro de esta ola, lo que decía el autor Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola, donde hablaba de esto precisamente. Primero era la era industrial, la era agrícola, perdón. El mundo se basaba en una economía agrícola, después vino la era industrial y después vino la era de Internet, la era de la computación, de la inteligencia artificial, de la robótica que está revolucionando todo, todo. Entonces, esto nos lleva obviamente a pensar y a repensar cuál es nuestro papel dentro de la educación, dentro de la sociedad, qué es lo que realmente necesita el mundo, hacia dónde estamos yendo y precisamente por eso quise compartirles este video para tratar de alguna manera de ir armando este rompecabezas y encontrando cuál es la razón y el origen de estos nuevos programas. Tenemos, bueno, también otros aspectos, profesores, que han conllevado todas estas crisis que yo menciono. Dicen por ahí, dice la frase que toda crisis genera cambios y todo cambio genera crisis. Entonces, dentro de también de los daños colaterales o las crisis que hemos vivido, han estado también las crisis sociales. Podemos ver cómo hay problemas políticos, sociales en todo el mundo. Vemos movimientos por todas partes, huelgas, protestas, estallidos sociales. Vemos también cómo poco a poco también muchas familias, obviamente, las familias han cambiado de forma, se han subvertido muchos valores a nivel social. Se ha dado también un fenómeno que Emilio Durkheim llamaba la anomia social, y que es precisamente esta ausencia de valores, esta ausencia de autoridad, de límites, y Emilio Durkheim lo denominaba anomia social o suicidio social, como de alguna manera el hecho de no tener una autoridad legítima, respetable, con credibilidad, como a veces de repente no tener un marco legal claro, como no tener de repente ciertas normas, ciertos valores, ciertas pautas, lleva a que nuestra sociedad, y en este caso especialmente nuestros niños, nuestros jóvenes, pues eso lo denominaba suicidio social. Muchos de ellos caigan en depresión, se sientan desesperanzados, se sientan desmotivados, caigan en depresión, caigan en vandalismo, en delincuencia. Y no es casual que hoy en día veamos tanta delincuencia, tantos problemas sociales, tanta violencia intrafamiliar. No es casual, porque obviamente muchas familias se han desmoronado, se han desintegrado. A raíz de toda esta crisis económica y de toda esta subversión de los valores, estamos viviendo auténticamente una auténtica batalla cultural, una batalla educativa, donde se está buscando obviamente implementar un nuevo modelo a nivel mundial, pero para poder hacerlo se necesita de alguna manera derribar lo que ya conocemos hasta hoy en día. Y hacia allá precisamente nos vamos a dirigir. Dentro de esta crisis, ¿qué es lo que hemos visto, profesores? Hemos visto, ya centrándonos en el aula, ¿cuántos problemas no hemos visto ahora que regresamos a las aulas? ¿Con cuántos problemas no nos hemos enfrentado? Nos hemos enfrentado a todo el tema del rezago educativo, problemas intrafamiliares. Los chicos también vienen con muchos problemas de salud mental, muchos problemas familiares. Muchos se sienten solos, se sienten desorientados. Y esto aparte de la cuestión académica, que ya sabemos que hubo un rezago, ya sabemos que pudimos comprobar, ¿no? Que la tecnología sí, por supuesto, es un gran aliado, es una gran herramienta,
pero de ninguna manera la tecnología puede reemplazar al ser humano o no puede reemplazar la experiencia de estar en una escuela, de estar en un aula. Sin embargo, nosotros como profesores hemos tenido que enfrentar de alguna manera y tratar de solventar esta situación, esta problemática que se nos presenta. Es una gran responsabilidad, como educadores tenemos una responsabilidad histórica, yo diría, porque si tomamos en consideración, si dimensionamos el cambio de era, el cambio de paradigma que estamos viviendo hoy en día, definitivamente los profesores, los educadores hoy en día son auténticos superhéroes y tienen que ser auténticos superhéroes porque tenemos que hacer a veces de todo. Tenemos que a veces que no solo impartir nuestras materias, tenemos también que preocuparnos muchas veces por los estudiantes, escucharlos, brindarles contención emocional, orientarlos. Son demasiadas tareas. Obviamente estamos lidiando, estamos contracorriente contra muchas situaciones muy adversas, pero ahí está la gran labor de los profesores día a día, siempre aportando, siempre sumando, pero hay que estar conscientes, profesores. Yo por eso hago mucho hincapié en que hay que estar conscientes de cuál es el contexto, en qué contexto estamos viviendo, profesores. Ahora, a continuación, yo los invito, no sé si ustedes conozcan esto que es la Agenda 2030 de la ONU. A quienes no lo conozcan, los invito a conocerlo, a investigarlo, porque obviamente esto es un tema importantísimo en todos los años venideros. En primer lugar, bueno, quiero mencionar la ONU, como todos sabemos, es un organismo que se denomina un organismo supranacional. Son estos organismos, la ONU, la OMS, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional, son organismos supranacionales, es decir, son organismos que se encuentran por encima de todas las naciones. Y en este caso, la Agenda 2030 de la ONU, donde obviamente se encuentra México, es en este caso, la Agenda 2030 es, para decirlo en palabras sencillas, en palabras coloquiales, la Agenda 2030 es una nueva constitución, un nuevo contrato social a nivel mundial, que tiene que ver con un cambio de paradigma, un cambio de era a nivel económico, político, social, educativo, tecnológico, etcétera, donde todos vamos de por medio. Obviamente muchos se preguntarán, probablemente muchos hoy en día todavía no conozcan lo que es esta agenda y todo lo que implica. Esta agenda, les platico brevemente, esta agenda surge precisamente en el año 2015 de la mano de un documento también histórico del Papa Francisco que se llama Laudato Si. Estos dos documentos son prácticamente el mismo. Si ustedes los revisan, los pueden bajar, los pueden revisar. Hablan básicamente de los mismos objetivos. Hablan de una casa común, hablan del cuidado del planeta, de la parte de la fraternidad, la importancia, perdón, la importancia de colaborar, de tener esta conciencia social, lo que se conoce en educación socioemocional como prosocialidad, el ser proactivos, el colaborar, el luchar por causas sociales, hablan básicamente de lo mismo. ¿Esto qué significa? Esto significa que todos los poderes fácticos en el mundo están alineados en pro de esta misma agenda. Esta agenda contiene 17 objetivos, 17 ODS, y uno de ellos, el cuarto precisamente, es el que tiene que ver con educación y habla de una educación de calidad. Pero ¿qué entendemos realmente por esto? Obviamente esta palabra la hemos escuchado de manera reiterada, pero ¿qué significa en realidad? Aquí obviamente reitera mucho en la parte de el derecho a la educación por parte de todos los niños, de todos los jóvenes, que es un derecho humano, que está consagrado. Entonces, aquí en este sentido, también la UNESCO, que es el Ministerio de Educación a nivel mundial, acaba precisamente de crear el año pasado este documento que se llama el nuevo contrato social por la educación, donde nos invita de alguna manera a todos a adherirnos a esta Agenda 2030, a sumar en pro de esta calidad educativa, de esto que es la nueva agenda, el tratar buscar una educación, ya saben, hay términos que se manejan de manera reiterativa, como la equidad, la inclusión, la sostenibilidad, son términos que
hay que grabarse sí o sí, hay que apropiarse. Y si ustedes se van dando cuenta y si ustedes de alguna manera me han seguido hasta ahorita, se podrán dar cuenta, profesores, que obviamente lo que es la nueva escuela mexicana está permeada completamente de esto que es la Agenda 2030 de la ONU. Manejan de manera reiterada toda esta terminología, de la cual quieren que nosotros nos apropiemos, la hagamos nuestra y comprendamos de alguna manera cuál es el propósito, qué es lo que buscan, que es ahorita lo que voy a pasar a continuación. Aquí, bueno, ya pudimos darnos cuenta, ¿no? De que se está buscando un cambio de paradigma. Aquí voy a hacer rápidamente un comparativo entre el modelo 2017, el de aprendizajes claves, con el nuevo modelo, con el modelo de la nueva escuela mexicana. Como ustedes recordarán, el modelo 2017 es un modelo que estaba, igual, ambos modelos se ostentaban siempre como, al menos en la retórica, ¿no? Como modelos humanistas. Sin embargo, bueno, en lo que es el modelo 2017, aprendizajes claves, no sé si recordarán ustedes, dentro del centro del ecosistema educativo se manejaba el concepto, la noción del individuo. El alumno, el individuo era el centro de todo el quehacer educativo. Todo giraba en torno al ser humano, al individuo. Sin embargo, ahora, ¿qué sucede con el concepto, ahora con la nueva escuela mexicana? Con la nueva escuela mexicana, bueno, ya se invirtió esta noción y ahora quien ocupa el centro de todo el ecosistema es la comunidad. Entonces, este es el primer concepto que tiene que quedar muy claro. Hay que comprender cuál es el origen o cuál es el objetivo. Evidentemente, se pretende que pasemos de una idea de educación individualista, por llamarlo de alguna manera, que privilegia de alguna manera o promueve la competencia, la meritocracia, eh, el consumismo, el modelo capitalista o neoliberal, como le llaman ahora también, que no necesariamente es así, pero si se dan cuenta, se busca migrar de ese modelo individualista, egocéntrico, por decirlo de alguna manera, porque así lo han planteado nuestras autoridades educativas, hacia un modelo con tintes más socialistas, más comunistas, con tintes más de esto, de estas ideas de justicia social, de equidad, de sostenibilidad, de inclusión, esto de trabajar por proyectos, por academias. Si se dan cuenta, profesores, a lo que yo quiero llegar, ¿cuál es el punto importante en esto? Principalmente lo que pretende la SEP hasta ahora, y esa es nuestra interpretación, lo que están buscando en primera instancia es un cambio filosófico, más que un cambio pedagógico, porque si se dan cuenta realmente, si revisamos las dos currículas, realmente no hay tanta innovación, no hay tantas novedades, pero donde sí se busca de alguna manera generar un cambio significativo es en esta parte que estoy mencionando. En esta parte, en la visión que tenemos, la forma que tenemos de concebir la educación. Pasar de un modelo individualista a un modelo más bien comunitario, porque precisamente es lo que está buscando la Agenda 2030. Es lo que busca implementar a nivel mundial. Esta noción de economía, lo que se conoce como economía verde o capitalismo inclusivo. No es en sí que el capitalismo vaya a desaparecer, el capitalismo no va a desaparecer, simplemente está cambiando de forma, está mutando de las energías fósiles, de las energías como el petróleo, está migrando a otro tipo de energías limpias, ahora como el litio, como el hidrógeno, otro tipo de energías, y que sea una economía más de Estado, una economía más colectivista, donde haya más inclusión.
Por eso se pretende que ahora todo se resuelva dentro de las comunidades, ir formando, no sé si han escuchado incluso este concepto de las ciudades de 5 minutos, las ciudades de 10 minutos. Este concepto se está buscando de que para reducir la movilidad, precisamente en pro de cuidar el medio ambiente, pues que la gente ya no tenga que desplazarse tan lejos, que la gente viaje lo menos posible, que la gente consuma lo menos posible, consuma solo lo necesario, todo ese tipo de cuestiones, para que precisamente vayamos migrando hacia esto que les menciono, que es una economía más verde, así se le conoce, capitalismo verde o capitalismo inclusivo. De hecho, los invito. El propio Vaticano tiene una página, sale el Papa Francisco acompañado de toda una serie de personajes, de toda una serie de banqueros, empresarios, dueños de corporaciones a nivel mundial, y tienen una página que se llama Capitalismo Inclusivo. De eso habla, de un capitalismo más ecológico, un capitalismo de carácter un poco más social. No sé si me explique. Entonces, por eso se está buscando, en la nueva escuela mexicana se está buscando en el fondo cambiar esa percepción, esa forma de ver la educación hacia una nueva visión, una nueva forma. Más que cambios pedagógicos, insisto, eso es lo que pretende. Bueno, ¿qué es la nueva escuela mexicana y cuál es su propósito? Bueno, como mencionaba ahorita, profesores, para ir cerrando, la nueva escuela mexicana, bueno, pues es este nuevo modelo que pretende colectivizar a los seres humanos, a los estudiantes. Se busca que de alguna manera integrar, fíjense, ahora se habla de 3 dimensiones, ¿no? De 3 espacios que es importante que tenemos que vincular. El aula, la escuela y la comunidad. Ir integrando estos espacios para poder analizar el entorno, identificar necesidades, problemáticas, generar proyectos, cosa que puede ser positiva, puede ser muy interesante, aunque no va a ser tan sencillo, obviamente, de poner en práctica, pero esa es la noción. ¿Cuál es el propósito? Como mencionaba ahorita, el propósito claramente es cambiar la mentalidad de la gente, de las nuevas generaciones, y pasar a este nuevo modelo, a este nuevo paradigma económico, político y social que mencioné. Ese es el propósito de la nueva escuela mexicana. Por eso, si ustedes se dan cuenta, profesores, realmente el cambio no ha sido tanto a nivel pedagógico. Por eso quedan todavía muchas dudas en el aire. Pero es precisamente por lo mismo. De hecho, déjenme decirles algo antes de pasar a lo último y cerrar. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo muchos años investigando sobre todos estos temas y he estado desde hace mucho tiempo también investigando hacia dónde va la educación en el mundo. Y si ustedes se dan cuenta, la educación pues prácticamente ocupa tristemente los últimos lugares en las agendas de los gobiernos, sobre todo en los países de vías de desarrollo como nosotros. ¿Qué pasa? En países como Finlandia, Singapur, Corea del Sur, en mismo China, países de primer mundo, potencias, ellos invierten hasta el 8% de su Producto Interno Bruto en educación, en capacitar a sus maestros, en brindar toda la infraestructura a las escuelas, todo el desarrollo tecnológico, que se fomente la lectura, la investigación, el desarrollo, todo este tipo de aspectos que tanto hacen falta aquí en México. Sin embargo, cuando vemos que a veces lejos de aumentar, a veces reducimos los presupuestos, sobre todo en la educación, en un punto tan esencial como es la educación, que es el motor del progreso, del cambio a nivel social, pues obviamente nos encontramos ante una problemática muy, muy fuerte. Entonces, la nueva escuela mexicana, como repito, bueno, pues tiene varios elementos como están aquí, como ustedes todos lo sabemos, lo estamos trabajando consejo a consejo, cada mes. Vamos como a cuentagotas, poco a poco. Pero si ustedes se dan cuenta, a nivel mundial, no hay un paradigma claro en cuanto a educación. Yo lo denominaría que estamos entrando en un paradigma tecnohumanista, donde obviamente la tecnología está primando, la tecnología está mandando en el mundo,
Sin embargo, la educación, el sistema educativo es uno de los sectores más rezagados de la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, ya la sociedad cambió, ya nos relacionamos, compramos, interactuamos de forma muy distinta gracias a la tecnología. Las industrias igual se están modernizando, están implementando todas estas nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, esto del chat GTP y muchas nuevas tecnologías que hay ahora. Pero el sistema educativo todavía es un sector, es un segmento que todavía se resiste todavía a este cambio, a esta ola que tarde o temprano nos va a arrastrar. Y tarde o temprano tenemos que entrar. Y entre más temprano lo hagamos, profesores, es mejor. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, no hay un modelo claro en el mundo. Sí tenemos referentes, como el caso de Finlandia, Singapur, todos los que mencioné ahorita. Sí tenemos referentes. Sí tenemos algunos ejemplos a seguir. Pero no hay como tal una receta. No hay una fórmula mágica. ¿Esto qué significa? Que obviamente estamos reinventándonos, profesores, porque estamos ante un contexto tan incierto y tan cambiante que necesitamos reinventarnos nosotros como profesores y reinventar la educación. Por eso entiendo, y esta es una interpretación, por eso entiendo que más allá de todo esto, de toda la parte instrumental que nos va brindando poco a poco la Secretaría, en cuanto a los ejes articuladores, cómo se van entrelazando las diferentes áreas, cómo quieren de alguna manera ir integrando los saberes, que ya no estén fragmentados, ya no estén desarticulados, sino que se vayan de alguna manera integrando en diferentes áreas. Esta metodología, igual que tampoco es nueva lo del aprendizaje ABP, basada en proyectos, sin embargo ya se está tomando obviamente con más auge, porque obviamente es necesario ya salir un poco de abrirnos, que ya la escuela no sea este espacio cerrado, sino que la escuela se abra al mundo, se abra a la sociedad, se abra a estos cambios y que tomemos lo mejor de la tecnología y que de alguna manera afrontemos todos estos problemas sociales, estos problemas económicos que a todos nos atañen, directa o indirectamente. No podemos decir, a mí no me interesa porque son temas que a todos, directa o indirectamente, nos afectan. Entonces, por eso va cambiando esta noción, este perfil de egreso. Por eso ahora se pretende generar estudiantes más comprometidos, más conscientes con el medio ambiente, en cuanto a la sociedad, sus problemáticas, más empáticos, más colaborativos. Es lo que se está buscando. Y ahora con este punto del plan sintético y el plan analítico, bueno, en el plan sintético, pues nos están dando una hoja de ruta simplemente, nos están diciendo, bueno, estos son los temas, estas son las especialidades, estas son de alguna manera algunas directrices que tenemos que seguir, pero al final nos están diciendo, ¿sabes qué? ¿Saben qué, profesores? Ustedes mismos tienen que diseñar, tienen que hacer lo que se conoce como tropicalizar sus propios programas, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su contexto, lo que siempre hemos conocido como el currículum oculto. A final de cuentas, esto siempre se ha hecho, siempre los profesores hemos tenido que adaptar las currículas, los contenidos, todo de acuerdo al contexto, a nuestras necesidades. Y hoy no es de excepción. Hoy en día, ante todo este contexto que estoy mencionando, hoy más que nunca tenemos que comprometernos y tenemos que de alguna manera tomar al toro por los cuernos y nosotros diseñar en ese sentido, desarrollar nuestros propios proyectos, involucrar a los chicos, a los padres de familia y cada uno tomar su responsabilidad. Esta noción también me parece interesante, me parece rescatable de lo que es la nueva escuela mexicana, de verdaderamente hacer comunidad, verdaderamente poder hacer algo de manera conjunta. Yo sé que es difícil, yo sé que no es sencillo a veces trabajar por academias, trabajar en equipo, es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo, pero es importante abrirnos en ese sentido. Y bueno, para eso, profesores, para cerrar, quiero dejarles una serie de preguntas, una serie de reflexiones para que ustedes se lleven y bueno, lo tengan en consideración. En primer lugar, maestros, después de esta charla, de este pequeño recorrido, ¿hacia dónde va el mundo y la educación? ¿Se lo han preguntado? Es importante conocer dónde estamos parados, cuál es el momento histórico, cuál es el contexto histórico que estamos viviendo
para poder entender o por lo menos tratar de intuir hacia dónde va el mundo, hacia dónde vamos nosotros, hacia dónde va la educación. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita nuestro país? ¿Qué tipo de ciudadanos queremos formar? ¿Qué tipo de seres humanos? No olvidemos eso, que es lo más importante. Más allá de las currículas y de la parte administrativa y burocrática, yo los invito a eso, profesores. Vamos siempre a recordar la importancia de la educación, que es sacar lo mejor de un ser humano, ayudar a formarlos de manera integral, formar buenos seres humanos. Pero también viene la pregunta obligada, ¿qué tipo de maestros necesitan las nuevas generaciones? Necesitamos maestros con vocación, maestros con ética profesional, maestros comprometidos, maestros bien preparados, que se estén actualizando constantemente, que estén abiertos al cambio, al progreso, porque eso necesita el país. ¿Qué cambios necesita el sistema educativo? ¿Qué necesitamos cambiar o mejorar en nosotros mismos? Y por último, ¿qué debemos conservar del modelo o de los modelos anteriores? ¿Y qué debemos de renovar? Porque también algo tenemos que hacer, maestros. Algo tiene que cambiar en nosotros, algo tiene que cambiar en la forma como trabajamos, como enseñamos, aunque en esencia la educación es una misma, pero necesitamos de alguna manera reinventarnos. ¿Qué educación queremos y qué educación necesitamos? Maestros, yo los invito de todo corazón. Por último, este mensaje, maestro, los invito de todo corazón a seguirse preparando, a actualizarse, a dar lo mejor de ustedes. Yo sé que estamos ante un reto muy difícil, estamos trabajando con una generación muy difícil, muy compleja, con chicos que vienen con muchas carencias familiares, con muchos problemas, muchas necesidades, muchas carencias, con un gran rezago educativo. Pero nosotros podemos hacer esa diferencia, maestros. Nosotros podemos hacer esa diferencia y nosotros podemos ser y seamos eso, maestros. Seamos parte de la solución. Muchas gracias a todos, maestros, de verdad, de todo corazón. Espero este pequeño espacio les haya servido. Aquí les dejo nuestros datos de contacto. Su servidor, el maestro Carlos Castellanos. Ahí están nuestras redes sociales, Aula Móvil. Cuando gusten, estamos a sus órdenes, maestros. Muchas gracias. Un abrazo para todos. A sus órdenes.